El Centro de Acción Social Casa Nazaret se hace eco del Día Mundial de la Alimentación y de la Erradicación de la Pobreza, que han tenido sus citas los días 16 y 17 de octubre respectivamente. Con tal motivo, las organizaciones sociales ACCEM, Cáritas Diocesana de Sigüenza, Guadalajara, Guadaacoge, la Delegación de Migraciones, Manos Unidas y la Delegación de Misiones han realizado un desayuno informativo para lanzar a la sociedad un mensaje sobre el que reflexionar, construir un futuro sostenible, unirnos para poner fin a la pobreza y a la discriminación. Estamos en un momento muy complicado con relación al cambio climático. Lo estamos viendo todos diariamente, aunque haya gente que cuando llueve todavía se resiste a decir que no estamos en un cambio climático. Creo que todos somos conscientes de que las temperaturas han subido, que la salud del planeta está corriendo peligro, que cada día elegimos atajos para llegar a producir más y quizá entre comillas, mejor, y que cada vez hay menos, se respetan menos las estaciones. Antes todos sabemos cómo cada estación tenía su tiempo y cuando era tiempo de lluvia, lluvia, nieve, nieve y sol, sol, y ahora pasamos del frío al calor de unas formas demasiado bruscas. Todo esto es que estamos poco a poco pues acabando con el clima. El Papa Francisco habla de refugiados climáticos, personas que tienen que salir de sus lugares naturales, rurales, porque el clima va cambiando y les hace imposible su trabajo diario. Como digo, las sequías y las inundaciones cada vez vemos más. Ahora recientemente hemos visto lo que ha ocurrido en Haití, como una vez más el clima se ensaña con los más pobres y los más débiles. También ha pasado algo parecido en Estados Unidos, en Florida, y no ha sido igual, ni mucho menos. Entonces, el cambio climático también lo paga más con los pobres y con la gente que tiene menos recursos. La FAO se pregunta que cómo vamos a apañarnos en este ambiente en el que estamos, cómo nos vamos a apañar si en el año 2050 seremos más de 9.000 millones de habitantes. En esta atmósfera, en este cambio climático, en esta mala distribución de alimentos para todos, ¿cómo vamos a organizarnos? Esto lleva también dice la FAO, a una desigualdad y a que las injusticias cada día sean más patentes. En el transcurso de la reunión, Braulio Carles, responsable territorial de Cáritas y de ACCEM Guadalajara, así como presidente de la Red de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha, ha recordado, entre otros datos, que en nuestra región el 36,7% de la población se encuentra en situación de pobreza y de ellos 192.000 personas se enfrentan a la pobreza severa. Por eso, la alimentación y el cambio climático va muy vinculado a la erradicación de la pobreza. Dábamos estos días, tanto a nivel nacional como a nivel regional, un informe de la Red de Lucha contra la Pobreza y dábamos algunos datos muy importantes. Ayer, concretamente, también, con el Día de la Erradicación de la Pobreza en Toledo, teníamos otro acto. Organizaciones como Manos Unidas, que también están aquí presentes, ayer hacían una exposición, que después también, si queréis, pues podemos abundar más en ello. Y decíamos que en Castilla-La Mancha hay un 36,7% de riesgo de pobreza, estamos en un 8,1% por encima de la media nacional, que hay 755.000 personas en riesgo de pobreza en Castilla-La Mancha, o que 192.000 viven en pobreza extrema. Son cifras muy altas. Esto nos lleva también a hablar de la feminización de la pobreza. Las mujeres, familias monomarentales, monoparentales, lo difícil que es sacar adelante a sus hijos, las mujeres que se quedan viudas, el salario que les queda a veces más bajo del salario mínimo interprofesional, hablamos a lo mejor de 300 euros. Nos encontramos también que son muchas las personas que no pueden comer carne o pescado 2 veces en semana, o que no pueden tener la calefacción en invierno, o que no pueden hacer gastos improvistos. Aquí hablamos de un 40% de la población no puede hacer frente a gastos improvistos. Y también hoy todavía hablamos de trabajadores pobres. Cáritas lo dice
muchas veces, ¿no?, habla de los trabajadores pobres y dice que hay personas que están trabajando y no pueden pagar alquiler, no pueden pagar calefacción, no pueden hacer frente a los gastos básicos. Un 14% de la población en nuestro país son trabajadores pobres. Y por dar un último dato, la renta media en nuestra comunidad autónoma, en Castilla-La Mancha, está en 8.498 euros, 2.000 euros menos que la media nacional. A esto hay que añadirle que en el 2015, como los ingresos son menos, se baja el nivel de pobreza, con lo cual estos mismos datos en una época donde no hay crisis sería el nivel de pobreza todavía más alto. Ante todo esto, ¿qué? Ante estos datos, ¿qué se puede hacer? Pues lo primero es trabajar juntos. Lo dicen ahora todos los políticos mientras desean que por fin tengamos gobierno. Trabajar todos juntos. Bueno, cuando hablamos de la persona, que debe ser el centro, y de la persona en exclusión social, todavía más. Es obligatorio, es urgente trabajar juntos para erradicar la pobreza. Nos faltan, para erradicar la pobreza al ritmo que vamos, nos faltan como 250 años. Creo que no vamos a estar ninguno aquí cuando esto ocurra. Y si vamos a este ritmo. Es urgente que esto ocurra antes, que los niveles de pobreza bajen, que no haya casi 200.000 personas en Castilla-La Mancha en situación de pobreza extrema. Y para esto hay que trabajar todos juntos. Y para esto también hay que poner voluntad. Hay que poner mucha voluntad por parte de todos los que tienen más responsabilidad, pero no solamente tienen responsabilidad las administraciones y los partidos políticos. También tenemos responsabilidad los ciudadanos y los empresarios y los sindicatos y las personas que están pasando por esta situación. El lunes pasado, el anterior lunes en Ciudad Real, teníamos una jornada por el trabajo digno, donde estaban participando también gente de esta calle diocesana, del Centro Residencial Betania, y participaban usuarios que no tienen un trabajo digno. Es tarea de todos los actores, de todas las personas, ayudar a que baje el nivel de pobreza, y esto evidentemente también pasa por el trabajo y por un trabajo digno. Pero no obstante, por hacer algunas propuestas más, las rentas no contributivas deben ser dignas y suficientes. El salario mínimo hoy es insuficiente. Que exista una portabilidad, es decir, que si una persona tiene derecho en esta comunidad autónoma, en esta provincia, a unos servicios, que si se va a otra ciudad o a otra comunidad, que no tenga que tener 2 años de empadronamiento, una serie de requisitos que le haga imposible tener esos servicios que tenía en otra provincia o en otra comunidad autónoma. Por eso la importancia de esa portabilidad, que se debe profundizar en la personalización del apoyo a la persona y adecuarse a ella para no ser víctima de un baremo estandarizado, consecuencia de lo anterior. Y hay que reforzar mucho más todos los servicios sociales. Evidentemente son algunas pinceladas que os proponemos, como siempre los medios de comunicación, pues qué duda cabe que sois nuestros embajadores para que la sociedad se sensibilice cada vez más y para que todos juntos trabajemos para erradicar la pobreza, para que haya alimentos para todos. El mundo tiene alimentos para todos si se reparte bien. Lo que ocurre es que en este momento unos pocos tenemos mucho y otros muchos no tienen casi nada.